Buenas, saludos, apreciables jóvenes de segundo año, ¿verdad? En esta oportunidad, pues, vamos a ver nuestras últimas dos lecciones que son referentes a la elixir y sus elementos, las ecuaciones y la resolución de problemas utilizando la elixir. En esta oportunidad, pues, veamos algunos ejemplos. Dice, ¿qué naturaleza curva describen los planetas alrededor del Sol? Pues tienen forma elíptica, ¿verdad? Y la distancia del centro del Sol hasta a esa alineación de los planetas se llama esa alineación que tiene el sistema solar con respecto a el planeta se llama el foco, la distancia focal, esta distancia. Vaya, la elipse se define como una línea curva cerrada, tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos, F y F1 llamados focos, es constante, o sea que es la misma. La distancia de este punto hasta 0 y la distancia de 0 al otro foco es la misma, ¿sí? Entonces, llamados focos, es constante. La elipse se trata de una circunferencia achatada que se caracteriza porque la suma de las distancias desde cualquiera de sus puntos P, o sea de acá, ¿verdad? Los puntos P, de acá del punto P, si yo giro esto hacia acá, ¿sí? Siempre va a tener la misma forma. Hasta otros puntos denominados focos, ¿sí? La distancia del punto P a cualquiera de esos otros puntos denominados focos. Debo tomar en cuenta que para cualquier punto de la elipse siempre se cumple que la suma de la distancia desde un punto cualquiera P hasta el foco 1 y el foco 2 es igual a la medida del eje mayor, o sea, igual a 2A, ¿sí? La distancia se cumple que la suma de la distancia desde un punto cualquiera de P a cualquier foco es igual a la medida del eje mayor, ¿sí? O sea, es como el teorema de Pitágoras, desde un foco hasta el punto P, más desde el punto P hasta el otro foco, la sumatoria de esos dos va a ser igual a 2A. O sea, a toda la longitud, o 2A es la distancia focal, de foco a foco es 2A. Entonces la sumatoria de un foco a ese punto y del punto hasta el otro foco va a ser igual a la distancia de los dos focos, o sea 2A. ¿Sí? Y como de aquí reduzco que la distancia del P hasta el foco es A, ¿sí? La distancia de P al foco es A, ¿sí? Vaya, ahora bien, ahora vamos a ver, ya sabemos que los focos son estos dos puntos fijos, vea, este y este. Y la distancia de foco a foco es 2A. Y la distancia de un foco hasta el punto P y del punto P hasta el otro foco va a ser también 2A. Se cumple. Similar a lo... Vaya, ahora veamos todos los elementos del elixir. Tiene un centro que se denomina C. Tiene los vértices del eje mayor, que son estos, vértices del eje mayor. El eje mayor es AA, dice, es esta, ¿verdad? El vértice mayor es desde aquí, desde A hasta A, este es el vértice mayor. Y aquí están, estos son los vértices, de aquí hasta acá es el eje mayor. Y B', vértice del eje menor, ¿sí? Desde foco, perdón, del eje menor es BB es el eje menor, es la parte más angostita, donde está achatada, en términos verticales, vea, SB es el eje menor, perdón, eje mayor a A', A',
Y eje menor B, B'. Ahora, foco a foco, estos son los focos, ¿sí? Esta es la distancia focal. Este es el lado recto, J, J'. J, J', este se llama lado recto o ancho, ¿verdad? Ancho de la parte elíptica. Y LL' también es lado recto, ¿verdad? Como es simétrica. Y ahora de M a F y de M a F' son los radios vectores, ¿sí? Vaya. Ahora veamos alguna definición. Los focos son los puntos fijos F y F'. El eje focal es la recta que pasa por los focos. El eje focal es la recta que pasa por los focos. El eje secundario es la mediatriz, es el segmento de F hasta F'. Sería este desde aquí hasta acá. ¿Vea? Este es el eje focal. Ese es el eje focal. El centro es el punto de intersección entre los ejes. Sería este, C. Vaya, la distancia focal sería FF', desde acá hasta acá, ¿verdad? Y la distancia focal del segmento FF' es la longitud de 2C. Sí, perdón, aquí sería 2C. 2C es la distancia focal, vea. Desde F hasta F', 2C. Y C es la semidistancia focal, o sea, del centro hasta el foco y del foco hasta foco'. Los vértices son los puntos de intersección del elipse con los ejes A, A', B, B'. Estos son los vértices, ¿sí? Con B, B', vea. O A, A', estos son los vértices. Tiene 4 vértices. Los vértices de A' con el eje de A, de B y de B'. La elipse tiene 2 ejes, un mayor y un menor. La longitud de eje se representa por 2A, ¿sí? Lo ancho, ¿verdad? 2A. Y la excentricidad la excentricidad es C sobre A. Su valor siempre será menor que 1. La excentricidad siempre va a ser menor que 1. Y es C entre A. Si yo ya conozco el valor de A y el valor de C, pues solo divido C entre A y ya tengo la excentricidad. Y en este caso, pues ya le vamos a explicar qué significa la excentricidad. Veamos la relación entre la distancia focal y los semiejes. Observo el dibujo y se forma un triángulo rectángulo de B o F, de B o F, en donde la hipotenusa es y los catetos son B y C. La hipotenusa es B, ¿verdad? Perdón, es A y los catetos son B y C. Usando el teorema de Pitágoras tendríamos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado en ese triángulo que aparece rojo. Ahora vamos a ver un ejemplo. La ecuación general de la elipse es x cuadrado sobre A cuadrado más y cuadrado sobre B cuadrado, vea. Esto va a ser igual a 1, ¿sí? La ecuación general de la elipse. Ahora el lado recto o excentricidad va a ser A. Excentricidad va a ser igual a C sobre A. C sobre A. Vamos a ver un ejemplo. Hallo la ecuación de la elipse con vértice en A 0,5 y A' 0,-5. Y los focos son 0,4 y 0,-4. Hacemos la gráfica, vea. 0,4 los focos, vea. Y 0,-4 los focos. 0,5 y 0,-5 son los vértices A. Los vértices B o los vértices menores son 0,
0, menos... Bueno, aquí no tenemos lo ancho, ¿va? Entonces, ahora lo que vamos a ver, el lado recto. El lado recto, ya lo vamos a encontrar. La ecuación que vamos a usar es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. En este caso donde le habían puesto estaba incorrecta porque no han puesto el b cuadrado. Sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto va a ser igual a 1, ¿sí? Vaya. Ahora los valores son a igual a 5 y c igual a 4. Coordenadas dadas, ¿verdad? ¿Sí? Los valores de b, ¿verdad? Ahora aplico despejo el teorema de Pitágoras, que dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Yo quiero encontrar a b, solo paso, dejo a b solo y paso c cuadrado menos a. En este caso, c cuadrado menos a es igual a b. b es igual a c cuadrado menos a. Y c cuadrado es 5. 5 al cuadrado menos a cuadrada, que es 4 al cuadrado. Eso va a ser igual a 25 menos 16. Y eso es 9. b cuadrado es 9, pero como yo necesito a b, que sería el valor del eje menor, los puntos del eje menor. Entonces en este caso sería raíz cuadrada de 9 es 3. b vale 0, menos 3 porque el centro es 0, vea. Y 0,3. Vaya, ya lo tengo. Luego lo sustituyo en la ecuación. X cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre c cuadrado. Y eso va a ser igual a 1. Y la ecuación me va a quedar y al cuadrado sobre 9, y al cuadrado sobre 25. Esto va a ser igual a 1. Esta es la ecuación pedida. Que con esta fórmula, todos estos procedimientos tenemos que hacer. Luego el lado recto va a ser, el lado recto la fórmula es 2b cuadrado sobre a, vean, 2b cuadrado, como b cuadrado es 3, sería 2 por 3 al cuadrado, sería 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, sobre a, que es 5, perdón, sobre c dice aquí, ¿verdad? Sobre a que es 5, sobre a que es 5, 18 sobre 5, ese es el lado recto. Y la excentricidad sería c sobre a, como el c, la distancia focal del centro al foco es 4, sería 4 sobre 5, la excentricidad sería c sobre b, entonces c sobre a, sería 4 sobre 5 la excentricidad del elixir. Vamos a ver un ejemplo de aplicación más adelante para ver qué significa la excentricidad. Y aquí hay más ejemplos, pero como estos necesito que los analicen ustedes de su libro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos aquí. Vale, ahí hallo la ecuación del elixir con vértices 4,0 y menos 4,0. Y la excentricidad es 3 cuartos. Vea, tengo los valores del vértice, que es 4, menos 4. Entonces, de acuerdo a los vértices horizontal con centro en el origen, su excentricidad es 3 cuartos. Y como c sobre a es, entonces como 3 cuartos sería c sobre a, entonces c es 3, ya lo tengo cuánto vale c. Ya tengo el valor de a, que es 4. Luego tenemos que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c. ¿Sí? b cuadrado es igual a cuadrado menos c. Ahora sustituyo los valores. B cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Sería a cuadrado
b cuadrado igual a 4 al cuadrado, 16. 16 menos 3 al cuadrado, 9. 16 menos 7 menos 9 es 7. Ya tengo el valor de b. Ahora, cuando ya tengo el valor de b, puedo determinar el valor de la ecuación de la elixir, que sería x cuadrado sobre a cuadrado y cuadrado sobre b cuadrado sobre b, ¿verdad? Que es 7. Esto es igual a ahora veamos a lo que se nota aquí, que a veces se eleva al cuadrado el valor. Si aquí no aparece el cuadrado, aquí va a estar el cuadrado en y. Si aquí aparece en x al cuadrado, a ver, en y no va a aparecer al cuadrado, va a aparecer normal, como en este ejemplo. Vaya, el lado recto va a ser igual a 2b al cuadrado sobre a. 2 por b, que vale 7 al cuadrado, 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. 49 por 2 es 98. 98 entre 4. Aquí el lado recto sí está malo. Ahí sí la casteamos. Este lado recto está malo. Porque sería 98 entre 4. Sí, entonces el lado recto estaría malo. Ahí hay que corregirlo. Y aquí hay más ejemplos. Ahí eso los analizamos nosotros. Y ahora vamos a ver la resolución de problemas utilizando la elixir. Bueno, en ese caso vemos que hay canchas de fútbol o hipódromos en forma de elixir. Están los estadios, el Camp Nou. Están puentes semielípticos. Y vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? La elixir tiene propiedades reflexivas, similares a la de la parábola. En este caso, cuando colocamos un emisor de onda en un foco, estas se reflejarán en las paredes del elixir y convergerán en el otro foco. Las órbitas de planetas como la Tierra son elípticas, donde un foco corresponde al Sol. ¿Estamos? Uno de los focos corresponde al Sol. También le corresponde esta figura a los cometas y a los satélites. Además, se cree que el razonamiento se aplica también a las órbitas de los átomos. Oiga, hasta para hacer la figura de los átomos se puede utilizar la elixir y es útil en la arquitectura. Veamos un ejemplo. La órbita de la Tierra es una elixir, en uno de cuyos focos está el Sol. Si el semieje mayor de la órbita mide 148.5 millones de kilómetros, sabiendo que la excentricidad de la órbita es 1 sobre 62, obtener la distancia mínima y máxima entre el Sol y la Tierra. ¿Sí? Sería como la Tierra aparece aquí en los focos, ¿vea? La distancia mínima o máxima, diríamos mejor. Entonces tenemos que dar estos vértices, el valor del vértice. Entonces, sé que la excentricidad es C sobre A. Entonces, como C es 1, ¿verdad? Y entonces, como yo sé que la excentricidad vale 148.5 por 10 a la sexta. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar la excentricidad por A. ¿Sí? Y eso tiene que darme igual a 1. Y 1 por C, ¿verdad? Bueno, multiplicamos. Y eso me da a 2.29. Bueno, me da a 2.395.161.29 millones de kilómetros. Cuando lo pongo en notación científica me queda así. La distancia mínima entre la Tierra y el Sol es igual al semieje mayor, semidistancia focal. Distancia focal va a ser
a 148.5 por 10 a la sexta menos 2.39 por 10 a la sexta. Esto va a ser 146.11 por 10 a la sexta. La distancia máxima entre la Tierra y el Sol es igual al semieje mayor sumado, ¿verdad? ¿Sí? 150.89 por 10 a la sexta. Eso es la distancia focal. Y la excentricidad, pues es 148.5. Bueno, el semieje dice de la distancia del centro hasta la Tierra. Entonces veamos qué tan importante es la aplicación, ¿verdad? También tenemos el último ejemplo. Bueno, aquí nos quedamos solo con ese, ¿verdad? Y aquí están los ejercicios para que ustedes pues, se diviertan. Revisen bien su libro y si quieren pues aplicar, poner algún ejemplo de esto, los que van a hacer pues los ejercicios pueden poner el práctico 2, ¿verdad? Que sería la excentricidad y aplicando las ecuaciones o ese de ese puente, ¿sí? Está bonito, solo es de tratar de leer bien la teoría, ¿verdad?